Una de las maneras más simples de identificar cuando una persona lee o no lee es por medio de su ortografía. Y yo sé que esto se escucha rudo, pero voy a un punto, por favor, manténgase aquí. La escritura o las reglas de ortografía es la manera común en la que todos nos comunicamos. Entonces, la mejor manera de comunicarnos es con una buena ortografía para que todos puedan entender, con una buena gramática. Una persona que se acostumbra a leer constantemente palabras bien escritas, va a escribir siempre bien. Y no sé si a usted le pase, como a mí, que cuando vemos una palabra mal escrita, se ve fea. ¿Nunca se ha puesto a pensar que en la vida nos pasa exactamente igual? Que a veces nos damos el lujo de no saber acerca de la vida, de no saber acerca de nuestro propósito, y vivimos con mala ortografía. Amados, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. La verdad es que me cuesta mucho hablar de este tema porque no me gusta que se entienda mal el hecho de que hay personas que no leen y por tanto se transparenta en su mala ortografía. Pero es una realidad. La verdad es que nosotros entendemos que las palabras y las reglas de la ortografía, llámese en nuestro caso la Real Academia de la Lengua Española, pone las reglas para que nosotros nos comuniquemos de manera adecuada. Y cuando una persona decide simplemente no conocer esas reglas, lo único que va a pasar es que va a escribir como entiende. Y tarde que temprano va a batallar para comunicarse. En la vida, amados, nos pasa exactamente lo mismo. Hay personas que van viviendo al día sin entender que tenemos un propósito, que tenemos unas reglas de ética, que tenemos unas reglas de etiqueta, incluso en muchos de los casos, que no son obligatorias para las personas, pero que entre más las conozcamos, mejor viviremos porque mejor encajaremos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó mucho tiempo que me sentía esa persona que no encajaba, que ahora sí que no encontraba su lugar. Y conforme empecé a conocer el plan y el propósito que Dios tenía para mi vida, aprendí a comportarme de la manera adecuada. Hay veces que usted y yo vivimos con faltas de ortografía y no estoy refiriéndome a lo escrito, sino que simplemente desconocemos, no nos hemos acostumbrado a ver lo que es, y lo voy a poner entre comillas, lo normal a la hora de vivir. Lo normal a la hora de vivir. Porque hay gente que sufre porque no conoce. Es como aquella gente que automáticamente se descarta porque no tiene una cierta apariencia o porque no tiene una cierta educación. Y porque todo el mundo pensamos, y me incluyo en ello, que algún momento nos va a caer del cielo la solución a nuestras vidas. Pero tenemos que entender esto, y esto es bien importante. La Biblia dice que Dios no nos dejará llevar cargas más pesadas de las que podamos soportar. Pero una carga no es algo malo. La bendición también es una carga. La bendición requiere de un ambiente para poderlo administrar, para poderlo multiplicar y para poderlo hacer duradero. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de saber de la vida y aprender a vivir sin faltas de ortografía, tenemos que entender una cosa súper básica de la que vamos a estar hablando esta semana. La Biblia dice en los Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 105, dice: tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. ¿Qué está diciendo esto? Si nosotros conocemos la palabra, vamos a saber cómo vivir de una mejor manera, cómo evitar estar batallando en la vida, cómo evitar estar sufriendo todo el tiempo y ahora sí que cómo salir adelante sin un esfuerzo. La palabra misma dice: ligera es mi carga, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Eso es lo que dice Jesús, eso es lo que dice Dios. La manera fácil de vivir, la manera sencilla de salir adelante es teniendo una guía, y en este caso dice la única guía que deberíamos de conocer para vivir sin faltas de ortografía sería la Biblia.
Aquí está contenido el manual, número 1, de quién es Dios, número 2, de cuáles son sus planes, y número 3, de qué manera podemos nosotros vivir de una manera adecuada, simple, sencilla, y como dice la misma palabra, con un constante éxito, evitándonos sufrir. Jesús no nos trajo a sufrir. Es cierto que hay que pagar un precio, y el precio es conocer la palabra. El precio es doblarnos nosotros a lo que nosotros pensábamos y abrirnos a lo que Dios tiene preparado para nosotros, que es ciertamente mejor, que es ciertamente más fácil y que es ciertamente una garantía para vivir siempre bien. Hay veces que tendríamos que entender que nuestra vida se ve como esas palabras mal escritas, que se ve fea, que no se ve como que está en orden. Y normalmente eso se debe a las decisiones que nosotros tomamos sin tener un fundamento para la vida. Y yo creo que esto es lo más básico. Cuando nosotros leemos todos los días, nos acostumbramos a ver las palabras bien escritas. Pero cuando nos acostumbramos a leer la palabra, nos acostumbramos a ver la vida de la manera que debe de ser y en la que Dios la planeó, para que tengamos una vida siempre tranquila, siempre próspera, y que nada de lo que hagamos falle ni nos ponga a sufrir. ¿Usted qué opina? Cuénteme. Nos vemos el día de mañana.